Un paciente paralizado desde hacía años fue hallado ahorcado en el soporte del suero. Colgaba en una postura extrañísima, la cabeza suspendida y las puntas de los pies rozando apenas el suelo, como un compás que se balancea apoyado en la punta del pie. La supervisora de enfermería responsable de su habitación apareció muerta en la misma cama. Todas las pruebas apuntaban al jefe de servicio, un médico con una relación turbia con ella. Pero yo tenía claro que nada era tan sencillo. Quien encontró el cadáver fue una limpiadora. Cuando llegué, ya la habían reanimado tras desmayarse del susto. Se desplomó allí mismo, en neurología, el escenario del crimen. Bajo los cuidados del jefe de servicio, Gabriel, se repuso rápido y contó lo ocurrido, entrecortado. Era de madrugada. Como siempre, salió a limpiar las habitaciones temprano, cuando aún pasaba poca gente. La 18 era la de un paciente con un ictus gravísimo. Había quedado en estado vegetativo, postrado durante años, la familia lo había abandonado hacía tiempo, y que aparecieran una vez cada varios meses era lo habitual. Su vida dependía por completo del respirador. En esa habitación, lo normal era oír solo el pitido del monitor cardíaco. Al fin y al cabo, un vegetal no da señales. Pero hoy, al acercarse a la puerta, notó algo raro. Además del zumbido de las máquinas, se oían golpes sordos, como si algo pesado chocara contra metal. No se lo pensó, abrió la puerta sin más. Dentro estaba a oscuras, con la luz tenue de la luna, vio la escena más espantosa de su vida. Lo que producía el ruido no era otra cosa que el cuerpo colgando del soporte del suero. Ahorcado en aquella postura imposible, la cabeza suspendida, los dedos de los pies tocando el suelo junto a la cama, como un compás que oscilaba apoyado en la punta del pie. Las rodillas, rígidas por la contractura, se bamboleaban con el aire y golpeaban el canto de la cama. ¡Pum, pum! ¿A qué hora lo encontró? A las 6, respondió la limpiadora, sin titubear. Levanté la vista de mi libreta y la miré fijo. ¿Está segura? Llevo años en homicidios. Desconfío de cualquiera relacionado con un caso, al menos hasta dar con la verdad. Sí. Llevo 20 años limpiando en el Hospital General número 1. Mi ruta por horas es la misma siempre. Anoté junto a limpiadora, veterana, acostumbrada a ver muertos. ¿Cuándo entró, estaba sola en la habitación? Me refiero a gente viva. Al recordar lo que vio, se le fue el color, los labios le temblaron. Parecía de verdad en shock, no estaba actuando. Entendí que insistir no sacaría nada más. Le hice un gesto a Gabriel, que llevaba un rato a mi lado. Vale. Déjela descansar. Hablemos fuera. Al salir, vi una cámara en una esquina del pasillo. Doctor, ¿dónde se revisan las cámaras? En seguridad. Por la seguridad de los pacientes, todos los pasillos de hospitalización tienen cámaras HD. ¿Y dentro de las habitaciones? No. Por la privacidad del paciente. Tenía sentido. Gabriel miró el reloj. Lo siento. Como jefe de servicio debería ayudar, pero salvar vidas es lo primero. Tengo que entrar en quirófano. Le vi las ojeras marcadas. Estaba hecho polvo. Había oído que llevaba de guardia toda la noche, era su trabajo, no una excusa. Él captó el doble filo de mi comentario. He pasado la noche en quirófano supervisando 3 cirugías. Todas las salas tienen cámara. Revíselo. Volvió a mirar el reloj. El paciente me espera. Con su permiso. Me fijé, llevaba el reloj en la muñeca derecha. Regresé a la 18. Los forenses ya se habían llevado los 2 cuerpos. El hombre, por tantos años encamado, tenía la musculatura atrofiada, no llegaba ni a 40 kilos. Más que ahorcado, era más exacto decir estrangulado. El cuello lo tenía apretado con una sábana atada al soporte del suero, las rodillas flexionadas, las puntas de los pies en el suelo. La mayor parte del peso descargaba abajo, creando ese ahorcamiento bajo, tan anómalo. La escena se había inspeccionado esa misma mañana, pero sinceramente aportaba poco. Había entrado demasiada gente, personal sanitario, curiosos. El grito de la limpiadora lo había revuelto todo.
sin huellas útiles, solo quedaba esperar la autopsia. Mientras tanto, reuní información dentro del hospital. Esa habitación estaba junto a la sala de preparación de medicación, separada solo por un muro con un agujero del tamaño de un puño. Las ventanas tenían barrotes para evitar suicidios. Eso significaba una sola entrada, una puerta. Hoy nos van a dar una explicación. ¿Mi padre ha muerto así, asesinado por esa mujer malvada? Miré a mi ayudante. Diego, ¿quién está montando ese numerito? Se supone que el área está acordonada. Diego, recién salido de la academia y asignado a mi equipo, asomó la cabeza al pasillo. Jefe, es un familiar del primer fallecido. Perfecto. Justo quería interrogarles. Apenas salí, el hombre que más gritaba se me echó encima y me agarró la mano. Inspector Javier, por favor, haga justicia por gente humilde como nosotros. Mi padre estaba bien, seguro que esa zorra lo mató. Aullaba como si llorara, pero no le caía ni una lágrima. Entiendo cómo se siente. Pero cálmese. ¿A quién dice que mató a su padre? Mi pregunta lo espoleó. Señaló hacia el control de enfermería. La asesina es la supervisora. La perra que cuidaba a mi padre. Hoy no la he visto, el hospital la está escondiendo. Cuando se avisaba a los familiares, solo se les informaba de lo relativo a su paciente. Así que él no sabía que la asesina de la que hablaba ya estaba muerta, tendida en la cama donde su padre llevaba años, con una sonrisa en el rostro, como si contemplara el cuerpo de su propio padre colgando. He visto demasiadas escenas raras en homicidios. Esta superaba muchas. Cálmese. ¿Por qué dice que la supervisora mató a su padre? Ella era la responsable directa de cuidarlo. ¿Cuidarlo? Esa mujer era una víbora que sacaba dinero sucio de los enfermos. Solo le hice 3 preguntas. En las 3, escupió insultos sobre una muerta. Fruncí el ceño, era insoportable. Gente así, desagradecida en vida y desatada en la muerte, no merecía ni una palabra amable. ¿Tiene pruebas? Como policía también debo recordarle la ley. Sin pruebas, eso es calumnia. Y es delito. Al verme serio, puso los ojos en blanco y sacó un cigarrillo, ofreciéndomelo. Perdone, inspector. Me he pasado. Tome, fúmese uno. Alcé la mano y lo rechacé, sin disimular. Es normal que esté alterado, pero coopere. Deje que el fallecido descanse. Sí, claro. Pregunte lo que quiera, colaboraré. Varias enfermeras cuchicheaban en el puesto. Al notar mi mirada, se dispersaron como pájaros asustados. La víctima era su compañera, y aún así no vi tristeza en sus caras. Como si la tragedia de al lado fuera solo un chisme morboso de internet, una charla de sobremesa. Aparté la mirada y anoté bajo supervisora, pacientes y colegas insatisfechos. Volví a la misma pregunta. Dice que ella cobraba dinero sucio. ¿Pruebas? Él torció la boca, despectivo. Usted sabe que en un hospital grande todo va con el seguro. ¿Sabe que me soltó esa bruja el otro día? Que por una norma nueva, el suero para lavar la sonda urinaria de mi padre lo tenía que pagar yo. De pronto levantó la voz, para que todos oyeran. Y encima dijo que como yo venía una vez al mes, cada vez tenía que comprar mínimo 30 botellas. 30. Más de 130 yuanes. ¿Pagarlo yo? Claro, para metérselo al bolsillo. La gente alrededor giró la cabeza. Al sentirse observado, se creció. Le llevé la contraria y se atrevió a gritarme. Si se puso así es porque algo escondía. Le solté una bofetada. A esos parásitos hay que ponerlos en su sitio. Hablaba como si fuera un héroe, escupiendo saliva, y pensar que la víctima había soportado humillaciones así. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace 2 días. El miércoles. Me costó contener la rabia. Le pegó. Entonces ya tendría conflictos con ella desde antes, ¿no? A diferencia de Gabriel, él no era lo bastante listo para pillar la intención. Claro. Cada vez que me veía ponía cara larga. ¿Por qué?
porque mi familia es pobre. Se cree superior, una zorra de esas, y encima va de santa. Zorra. Sus palabras eran teatrales y poco fiables, pero donde hay humo suele haber fuego. Las relaciones sociales de la víctima importaban. Si hay avances, se lo diremos. Ahora váyase. Diego, acompáñelo hasta la salida. No pierdas más tiempo con él. Lo que tocaba a la dignidad y a la vida de la víctima, probablemente lo sabían mejor las enfermeras chismosas. Cuando iba a irme, me tiró otra vez de la manga. Inspector. Atrape a esa perra. Seguro que así resuelven el caso. Mi padre lleva años en estado vegetativo, ¿cómo iba a ahorcarse solo? Ella lo mató. Me solté con calma, intentando no mostrar repulsión. Ah, y ya que dice que explicar la ley es su obligación, dígame, mi padre murió en el hospital, y encima de una forma tan horrible. ¿Cuánto tienen que indemnizarme? Ya ni fingí. Le aparté la mano de un tirón. Diego, está alterado. Sácalo de aquí. Si lo escucho una frase más, no garantizo no cruzarle la cara. En el mostrador había enfermeras muy jóvenes, con solo verme, ni se atrevían a sostenerme la mirada. De ese tipo rara vez sale algo útil, como avestruces, cualquier rumor y esconden la cabeza. Una enfermera de unos 40 revisaba órdenes médicas frente a un ordenador. Decidí empezar con ella. Hola. Quiero hacerle unas preguntas. No le quitaré mucho tiempo. Dejó los papeles sobre la mesa y se giró hacia las jóvenes de detrás. ¿Ya habéis puesto las inyecciones? ¿Habéis tomado todas las tensiones? ¿A qué esperáis? A trabajar. Las chicas, como indultadas, cogieron las órdenes y salieron corriendo. Inspector, aquí hay demasiado ruido. Entremos al despacho. De acuerdo. La seguí y me fijé en la placa de la puerta, despacho de la supervisora de enfermería. Siéntese, me dijo, señalando el sofá, y con soltura puso agua a calentar para el té. Tiene buen gusto con la decoración. Sonrió, con un deje de ironía. Inspector, este hospital está a rebosar. Solo el jefe de servicio y la supervisora tienen despacho propio. ¿Cree que yo podría tener uno? Este era el despacho de la víctima. Disculpe. Es que la veo tan cómoda aquí, pensé que era suyo. Era evidente que también era lista. Inspector, ¿qué cree que debe tener una supervisora de enfermería? Cambió de tema de golpe y yo no insistí con el despacho. No trabajo en esto, no lo sé. Pero la víctima era bastante joven. Dígame usted. Apenas dije joven, su expresión pasó de la burla al desprecio. Una supervisora debería tener antigüedad y experiencia. Pero en nuestro servicio fue distinto. Ella solo tenía una cara bonita y un corazón sin vergüenza. Yo no cambié el gesto, ni pregunté por qué. Sabía que sentía rechazo y rencor. No hacía falta que la empujara, hablaría sola, como desahogo. Lo que dijo el familiar del paciente de la 18 sobre pagar de su bolsillo era injusto para ella. Había una norma nueva del seguro, el suero fisiológico para lavar la sonda no se cubría. Era política, no decisión del personal. Que ella mencionara esa norma era, en el fondo, defenderse como enfermera. En cambio, sobre la bofetada que le dio el familiar, no dijo ni una palabra, como si se lo hubiera buscado y no mereciera compasión. Ahora que estaba muerta, ya no hacía falta sostener ninguna máscara. Abrí mi libreta en silencio y la observé con atención. La experiencia me decía que lo siguiente podía ser clave. Que era tan joven, con tantas enfermeras con más experiencia en el servicio, y aún así llegó a supervisora. ¿No sería porque se metió en la cama de Gabriel y él la ascendió? Si no, ¿cómo le iba a tocar? Ella era la enfermera con más edad del servicio, desde antes se notaba que las jóvenes la respetaban. En sus ojos vi descontento. Si era verdad lo que decía, sin la muerta, el puesto habría sido suyo. Anoté, enfermera veterana, rivalidad profesional, rencor. Inspector, se lo digo claro, no pierdan el tiempo. La relación entre ella y Gabriel la conoce todo el hospital.
Hace unos días, la esposa de él vino y montó un escándalo. Yo creo que ella no aguantó la vergüenza y se suicidó. Recordé la sonrisa serena en el rostro de la muerta, no parecía alguien que hubiera forcejeado. La escena, en efecto, se parecía a un suicidio. Iba a pedir las grabaciones cuando sonó el teléfono, el forense. Jefe, he encontrado ciertas marcas en el cuerpo de la víctima femenina. Con lo que tenemos, apunta a homicidio. Colgué y llamé al instante a Diego. Diego, ve ya a seguridad y revisa las cámaras del pasillo de neurología anoche. Si es un caso criminal, no se pasa por alto ni una duda ni una sola persona. Me quedé en el sofá. Mi voz se endureció. Su teoría tenía sentido, pero por desgracia, el forense ha hallado pruebas de que vuestra supervisora fue asesinada. Remarqué supervisora a propósito, que ella estuviera sentada en ese despacho sonaba de una ironía cruel. Era el primer golpe para quebrar su defensa. Imposible. ¿Quién querría matarla? Era obvio que por dentro ya había concluido que se suicidó por humillación. Observé cada gesto. He preguntado a muchos. Hay bastantes personas con conflictos con ella. Y entre ellos, usted también. Si ella muere, quien ocupa el puesto es usted, ¿no? Se levantó de golpe. Inspector, no me acuse en falso. Sí, no me caía bien, pero si por eso me llama asesina, entonces todas las enfermeras de ahí fuera son asesinas. Me puse en pie y le di una palmada en el hombro. No se altere. Hay indicios de homicidio. Solo sigo el procedimiento. Segundo golpe, desmontarle la tensión. Funcionó. Al ver que no la señalaba de verdad, exhaló aliviada y se sentó despacio. Era el mejor momento para sacar lo que llevaba dentro. Tiene razón. Usted no es la asesina. Entonces, según usted, ¿quién odiaba tanto a la víctima como para matarla? Gabriel. No dudó. Ella y Gabriel llevan 6 años con una relación sucia. Al principio, todo iba bien, todos miraban hacia otro lado. Pero hace unos días, su esposa apareció de repente, armó un escándalo y lo amenazó, lo hundiría, lo dejaría acabado y no podría postularse a subdirector. Marqué 2 veces Gabriel y anoté, relación extramatrimonial descubierta. Momento clave para ascender. Cuando alguien quiere apartar sospechas, suele sacar con entusiasmo la culpa de otros. La enfermera veterana no era la excepción. Aunque fuera solo un asunto moral, si lo manejaba mal, su sueño de ser subdirector era humo. Quien más quería que ella desapareciera era Gabriel. Él era el más sospechoso. ¿Qué día vino su esposa a montar el escándalo? Sea concreta. Pensó un instante. Yo estaba de guardia. Sí, fue el lunes. Volvió a sonar el teléfono, Diego. Jefe, Gabriel mintió. Anoche no estuvo todo el tiempo en quirófano. En medio volvió y entró en la habitación 18. Le ordeno que no salga de la ciudad por ahora. Puede que la llamemos a declarar en cualquier momento. Ya le dije que no fui yo. No terminó la frase, se quedó muda y se desplomó en el sofá, derrotada. No supe si maldecía su suerte o lamentaba una oportunidad perdida. Agradecí el té y salí del despacho. Diego ya había copiado el vídeo y me esperaba en el pasillo. Vámonos. Volvemos a la comisaría. El forense decía tener una prueba importante. En la sala de autopsias, el doctor Álvaro ya redactaba el informe. Los cuerpos de las 2 víctimas estaban cosidos y en la cámara frigorífica. 2 vidas distintas, cerradas para siempre. El cadáver masculino no presentaba grandes dudas, murió por asfixia, colgado del soporte del suero. Pero en el cuerpo de ella encontré varias anomalías. En su sangre había 3 sustancias. La causa de muerte fue una inyección de diazepam, un sedante que deprime la respiración. En otras palabras, murió asfixiada. Era extraño. La asfixia es dolorosa, sea suicidio u homicidio, el instinto hace que uno se revuelva. Sin embargo, ella tenía una sonrisa en los labios. El doctor Álvaro captó mi duda.
No mostró dolor ni hubo señales de lucha por la segunda sustancia, desflurano. Es un anestésico inhalatorio de uso clínico, actúa rápido y también deprime la respiración. En dosis altas junto con el diazepam, si no la reaniman a tiempo, muere seguro. Por eso la cama, incluso las sábanas estaban lisas. Ella era enfermera, inyectarse no era difícil. Entonces, ¿por qué sigue diciendo que fue asesinada? Álvaro señaló la pantalla. Aquí entra la tercera sustancia y 2 puntos más. En su sangre también había androfina, un medicamento común para el resfriado, en una concentración alta, aún sin metabolizar. Eso demuestra que la noche del crimen, todavía estaba recibiendo suero para tratarse el resfriado. Entendí lo que quería decir Álvaro. Si alguien de verdad ha decidido suicidarse, no tiene sentido que aún se preocupe por curarse un resfriado. ¿Algo más? Eso es raro, sí, pero no basta para probar un homicidio. Álvaro abrió en el ordenador 2 fotos de detalle del cuerpo de la víctima. La clave está aquí. En la espalda hay una punción. Por la reacción de la piel es reciente. En el tejido subcutáneo alrededor de la marca encontramos diazepam, un sedante. Es muy probable que se lo inyectaran por esa vía. Señalé otra imagen, del codo. ¿Y esto? ¿Qué lleva en el brazo? Un catéter venoso periférico. Tiene un tubito flexible, se pincha una sola vez y el tubo queda fijo dentro de la vena. Después se puede perfundir sin volver a pinchar. Seguramente lo usaba para el suero del resfriado. Fruncí el ceño. Entonces podrían haber usado ese mismo catéter para inyectarle diazepam. ¿Por qué sigues empeñado en que fue un asesinato? No tan rápido. La punción de la espalda está en un sitio extremadamente difícil de alcanzarse uno mismo. Y la trayectoria es perpendicular, recta. Eso una persona normal no puede hacérselo. Así que, aparte del paciente en estado vegetativo, allí tenía que haber una tercera persona. Por fin, el caso empezaba a mostrar una grieta. Bien. Esa es una prueba. ¿Y la otra? Sigue siendo el catéter. A diferencia de la marca nueva en la espalda, la piel alrededor del catéter indica que llevaba puesto al menos 3 días. La hora de la etiqueta coincide. Álvaro sacó un fajo de resultados. Dentro del tubo del catéter solo hemos hallado un fármaco, androfina. Lo entendí al instante, la punción de la espalda era reciente y tenía diazepam, la droga mortal. El catéter fijo, en cambio, solo tenía el antigripal. La marca en la espalda estaba en un lugar imposible de autoinyectar y el rastro era demasiado recto. Alguien se lo clavó desde fuera. Era homicidio. Álvaro asintió. Exacto. Los detalles irán en el informe. Buen trabajo. Dejé la frase hecha y me dispuse a subir a ver el vídeo que Diego había copiado. ¡Ay! Y una pista más. Creo que ahora te servirá. Me detuve y lo miré. Comparé las fibras encontradas en la nariz de la víctima con las gasas del hospital, mismo material. Sospecho que el agresor le tapó boca y nariz con una gasa impregnada en anestésico y, al mismo tiempo, le inyectó diazepam por la espalda. Cuando ya estaba ida, dejó de respirar y murió. Entrecerró los ojos sobre el informe, como comprobando por última vez. Cuando alguien usa ambas manos a la vez, utiliza la dominante para la tarea más precisa. Por la dirección de la punción, deduzco que el agresor usó la derecha para taparle la boca y la izquierda para inyectar. Me quedé rígido. Levanté las manos e imité el gesto. ¿Me estás diciendo que inyectó con la izquierda, o sea, que era zurdo? Eso es. Asentí. Muy útil. Gracias. Si no recordaba mal, Gabriel llevaba el reloj en la muñeca derecha, una costumbre típica en zurdos. Diego tenía razón. Gabriel había mentido. El vídeo mostraba que poco después de que la víctima entrara en la habitación 18, Gabriel también entró apresuradamente. Media hora después salió. Y la grabación que teníamos terminaba ahí. ¿Qué pasa? ¿Y lo de después, hasta esta mañana? Diego se rascó la cabeza. Lo siento, jefe.
La memoria USB no tenía espacio. Le pedí a seguridad que me copiara solo hasta aquí. Pero con esto ya se ve que mintió. Miré la esquina inferior derecha. La hora en que salió era las 8:25. Por suerte, las cámaras eran de alta resolución, se le veía la cara, pálida, descompuesta, al cruzar la puerta. Tráiganlo. Que venga a declarar. Gabriel no tenía el prestigio de quien está a punto de pelear por la subdirección del hospital por casualidad. Incluso sentado en la sala de interrogatorios, mantenía una calma casi insultante. Lo siento, doctor. Me temo que su cirugía de hoy no podrá hacerse. Sonrió apenas, como si yo fuera aire. La arrogancia seguía intacta. ¿Es usted listo? No voy a dar rodeos. Anoche, ¿qué hacía en la escena? Ya vio las cámaras del pasillo de nuestro servicio, ¿verdad? Sí. Anoche fui a la 18, pero solo para una revisión de rutina. ¿Hay algún problema? No respondí. Cambié de dirección. Ah, por cierto. Dada su relación particular con la víctima, le adelanto un poco de la investigación. No sabemos por qué, pero su móvil apareció roto. El equipo técnico está recuperando los datos. Él aún no sabía que teníamos su infidelidad. Al oírlo, se tensó. Se le notó. Pensé que lo hunde más un escándalo por infiel o ser sospechoso de asesinato. Si lo cuenta ahora, es colaboración. Si espera a que encontremos más pruebas, será otra historia. Con gente de estatus alto no hace falta amenazar ni suplicar. Protegen lo que tienen. Sopesan riesgos. Al final eligen el camino menos peligroso. Sí, teníamos una relación impropia. Y sí, esa noche fui a la 18. Pero fue ella quien me escribió para que fuera. Yo no lo hice. ¿De verdad cree que sería tan estúpido como para matar a alguien dentro del hospital? Eso no está tan claro. Murió por sedantes y anestésicos. Y usted, como cirujano, puede sacar esos fármacos del quirófano como quien se lava las manos. Se le movió la nuez. Le perló el sudor en la frente. Ahí fue cuando entendió lo mal parado que estaba. Tras un forcejeo interno, terminó hablando. Esa habitación era donde nos veíamos a escondidas. Esa noche, todos los que estábamos allí, incluyéndome, nos quedamos helados. Diego, recién graduado, se quedó tan boquiabierto que tartamudeó. ¿Dice que hacían eso en la habitación? ¿Con el paciente dentro? Gabriel, como liberado de un peso, se recostó con una calma casi indecente. Ese paciente está tan dañado por el ictus que ni ve ni oye. Yo tengo familia. Ella compartía piso. Si alquilábamos fuera, quedaban huellas. Esa habitación era lo más conveniente. No me interesaba su suciedad. No dejé que desviara el tema. No me diga que en plena cirugía de urgencias también tenía tiempo para eso. No cambie el foco. Dígame qué hizo anoche ahí dentro. No olvide el tamaño de las sospechas sobre usted. Resopló, sin enfadarse. Como si contara la vida de otro, empezó a relatar. Sí, esa noche estaba supervisando una operación. Pero ella no dejaba de llamarlo y escribirle, exigiendo que fuera a la 18. Que su esposa lo hubiera descubierto lo tenía acorralado. Y justo en ese momento crítico, su amante, siempre dócil, empezó a armar una escena. Temiendo que en quirófano notaran algo, aprovechó un hueco entre maniobras y corrió a la 18. Al principio pensó que bastaría con 2 palabras, como siempre. Pero esta vez ella estaba fuera de sí, lo insultó, lo golpeó. Sacó el móvil, se grabó, lo amenazó con destaparlo todo y arruinarle la casa, el dinero, el futuro. Me estoy postulando para subdirector. Tengo muchas posibilidades. Yo veía el desgarrón dentro de él, un hombre que lo tenía todo, familia, reputación, ascenso al alcance, y ahora su amante muerta en su servicio, con él como principal sospechoso. Solo hacía falta empujar un poco más. Beba un poco de agua, doctor. Tomé la botella sobre la mesa y se la lancé. No se lo esperó, por reflejo, alzó la mano para atraparla.
La izquierda. Cuando mis compañeros fueron a buscarlo, también copiaron algunos tramos más de vídeo. Él operaba con la derecha porque un zurdo no podía, decía, ser cirujano, se había obligado a corregirse. Pero en realidad era zurdo. No pregunté. Lo afirmé. Su secreto quedó al descubierto. Como era de esperar, el estímulo lo reventó, tiró la botella al suelo como si le quemara. ¿Y qué? ¿Eso qué tiene que ver con que me traigan aquí? Que fuera zurdo, dicho por su propia boca, era otra pieza encajada. Hora, móvil, motivo, testigos, rastros, todo estaba. Solo faltaba la jeringa, el arma. Iba a preguntarle si, por estar haciendo esas cosas junto a un paciente vegetal, perdió el control y mató también al otro. Entonces llegó el informe del equipo técnico, habían recuperado datos del móvil de la víctima. Su último mensaje era una respuesta a un contacto llamado Nicolás. La hora, 9:30 de anoche. ¿Cómo era posible? Mi cara no cambió, pero por dentro se me quedó el pensamiento clavado. A las 9:30 ella aún enviaba un último mensaje y, sin embargo, la grabación mostraba que Gabriel había salido de la habitación a las 9:25. Mis compañeros ya habían cotejado el reloj del vídeo y el del teléfono. No había error. Saqué a Diego del interrogatorio. Vamos. Veamos el tramo extra que copiaste. La grabación avanzaba segundo a segundo. Unos 20 minutos después de que Gabriel saliera, una silueta familiar abrió la puerta y entró en la 18. ¿No era el hijo del paciente vegetal? Resulta que anoche también estuvo allí. Sigue. No estuvo ni 15 minutos. Salió dando un portazo, con la cara encendida de rabia. La cámara no tenía audio, pero si lo hubiera tenido, habríamos oído insultos groseros. Esta vez vimos todo lo que faltaba. Desde entonces hasta las 6 de la mañana, cuando entró la limpiadora, no apareció nadie más. Diego se rascó la cabeza. Si solo entraron dos, el asesino tiene que ser uno de los dos. Pero el anestésico y el diazepam son fármacos controlados. ¿De dónde iba a sacar eso el hijo? Recordé lo que Álvaro me mostró en su pantalla. En la lista de medicación, junto a diazepam, no solo aparecía el nombre de ella, también el de las dos víctimas. Diego, investiga al familiar. Sobre todo, su situación económica. Volví a la oficina y abrí mi libreta. En la pantalla, el informe forense y todos los datos recuperados del móvil de ella. En su teléfono solo había un audio. Lo reproduje. Sonó una conversación entre Gabriel y la víctima. Está clarísimo. Después de la cena del servicio, me violaste. Me amenazaste y por eso tuve que seguir con esta relación asquerosa. Y ahora me dices que dimita. No digas eso. ¿No fui yo quien te ayudó a subir a supervisora? Otros ni soñaban con esa oportunidad. Apártate un tiempo. Cuando yo sea subdirector, te traeré de vuelta. Además, había vídeos donde se veía a Gabriel recibiendo sobornos de farmacéuticas y lucrándose al comprar medicamentos. Fuera de norma. Aunque todo señalaba a Gabriel, el último mensaje de ella lo negaba por completo. Los tiempos no cuadraban, Gabriel ya se había ido y ella seguía viva. Aún así, por esas pruebas, aunque no hubiera matado a nadie, no escaparía de cargos por violación y soborno. Pero antes tenía que devolverle justicia a ella. Abrí el informe forense. Tal como esperaba, ambos cuerpos tenían diazepam en sangre. Llamé a Álvaro. Álvaro, ¿por qué no le pareció sospechoso que el hombre también tuviera diazepam? Al otro lado, respondió sin dudar. Antes de morir, el hombre tenía un daño neurológico grave, rigidez en las 4 extremidades, era difícil incluso doblarle un dedo. A veces convulsionaba. El diazepam se usaba como tratamiento. No es raro. Y si lo tomaba a menudo, es totalmente posible que el familiar se quedara con pastillas al recoger la medicación. Colgué. En ese momento, Diego entró con una carpeta en la mano. Jefe. Tal como dijo, este tipo tiene algo. Era una copia de una póliza de seguro de vida privada, de importe altísimo, a nombre del hombre.
El beneficiario era, como imaginábamos, su hijo. Agente, si necesitaban algo, bastaba con llamarme. ¿Para qué traerme aquí? Le puse el vídeo delante. Dice que casi nunca viene al hospital. Pero anoche, tan tarde, apareció. Su sonrisa servil se congeló. Vine a ver a mi padre. ¿Qué hay de malo? ¿Por qué no van a por esa maldita enfermera y en cambio me acosan a mí? ¿Así trabaja la policía? La boca era dura, pero los ojos esquivos lo delataban. Dejé la póliza frente a él. Le temblaron las manos, se retorció los dedos, tenso. Yo soy su hijo. ¿Qué tiene de raro asegurar a mi padre? Parecía no saber aún que la supervisora de enfermería estaba muerta. Seguía gritando que arrestáramos a la culpable, sin imaginar que ya llevaba horas en la morgue. ¿Cree que por casualidad está sentado aquí? La mujer que usted llama asesina está muerta. Murió al lado de su padre, en ese mismo momento. Y ahora, el más sospechoso es usted. Se quedó helado. Los labios le temblaron. Luego se levantó de golpe, se inclinó hacia mí. Yo no maté a nadie. ¿De verdad no? Solo quería un poco de dinero. Se echó a llorar. Al final se derrumbó, se dejó caer en la silla y lloró como un niño. Entre sollozos, empezó a contarlo todo. Admitió que llevaba años deseando que su padre muriera. Durante años, casi todos los ahorros de la familia se habían ido en un hombre vegetal. Los hijos necesitaban estudiar. La esposa tenía que vivir. Ver cómo los billetes desaparecían al ritmo del pitido del respirador lo había roto. Su plan giraba alrededor de esa póliza de vida, la habían contratado antes de que su padre quedara vegetal. Al principio pensó en retirar el soporte, desconectar el respirador. Su padre dejaría de respirar y moriría rápido. Como familiar, podía hacerlo. Pero la póliza decía claramente que si el paciente fallecía por rechazo familiar a tratar una enfermedad grave, no había pago. Sí, agente. No me quedaba otra. Solo podía aguantar. Al principio pensé que ya no pasaría de una noche, pero la supervisora lo cuidaba con una dedicación enfermiza. ¿No sería que quería mantenerlo vivo para seguir cobrándome lo que no cubría el seguro? Por eso, cada vez la odiaba más. Buscaba pelea con ella constantemente. Anoche recibió su llamada, el estado de su padre había empeorado, decía, y estaba a punto de morir. Él casi se alegró. Corrió al hospital. Pero su padre estaba igual, seguía vivo por el respirador, respiración estable. Y nunca despertaría. Lleno de rabia, discutió con ella otra vez y se marchó dando un portazo. Cuando entró anoche, ¿notó algo extraño? Se secó la cara, se sonó la nariz. Nada. Todo igual que siempre. Máquinas, suero. Espera. Una jeringa. La jeringa del suero era el arma esencial del caso. Y, sin embargo, en la escena no había ningún equipo de perfusión. A esas alturas, el asesino solo podía ser Gabriel o el hijo. Decidí lanzar un golpe psicológico. Usted entró, vio que lo habían engañado, su padre seguía igual, y descargó toda la culpa sobre ella. Se dejó llevar y la mató. Luego, por el seguro, ahorcó también a su padre. ¿Tiene sentido, no? Se sobresaltó, agitó las manos. Yo discutía con ella, sí, pero no tengo valor para matar. Le tiré el informe forense encima de la mesa. En el cuello de ella y en el de su padre hay huellas suyas. Quiso estrangularlos, pero el forcejeo era demasiado. Cambió de método. Si no, ¿cómo explica esas huellas? Guardó silencio mucho tiempo. Al final, bajo el peso de la culpa, habló. Resultó que lo suyo con la supervisora no era solo discutir. Al ver a su padre allí, ni vivo ni muerto, y ver la jeringa que ella había dejado junto a la cama, lista para seguir tratando y salvando a su padre, la sangre se le subió a la cabeza. Se abalanzó y la agarró del cuello de la bata. ¿Así que esta asquerosa me hace sufrir a mi padre solo por sacarme dinero de medicinas? Mientras hablaba, apretó también el cuello de su propio padre. Mire.
¿Qué sentido tiene vivir así? Le aprieto el cuello y él no reacciona, y usted aún así le inyecta cosas. Cada día quema mi dinero. En el forcejeo, el móvil de ella cayó al suelo. A diferencia de la vez que él le dio una bofetada, esta vez ella no hizo nada. Solo se agachó, recogió el teléfono y miró la escena con una calma insoportable. Aquella vez, en sus ojos había sorpresa y dolor. Anoche solo había entumecimiento y hielo. Creo que las huellas se me quedaron en el cuello de ella y en el de mi padre en ese momento. Agente, yo deseaba que muriera, sí. Tengo pensamientos oscuros. Pero no maté a nadie. ¿De verdad? Salí para calmarme. El caso se encallaba. Gabriel o el hijo, aún no teníamos una cadena perfecta. Entonces alguien me entregó un informe. Jefe, aquí está todo el registro del monitor vital que me pidió extraer ayer. El paciente estaba vigilado las 24 horas. Para no perder pistas, le pedí a Diego que sacara todos los datos. Fui a la última página. El tensiómetro automático había registrado una lectura a las 10:15 de anoche. Cuando hallaron al hombre colgando del soporte del suero, los equipos médicos ya estaban arrancados y tirados a un lado. Desde las 10:15 hasta las 6, todos los datos marcaban sensor sin señal. El hijo se fue cerca de las 10. Es decir, al menos 15 minutos después de marcharse, el padre seguía con vida. Un puñado de cifras insignificantes le dio la vuelta al caso entero. El hijo no era el asesino. ¿Entonces qué? Solo entraron 2 personas. Y ambos tenían una coartada perfecta. Después de irse, las víctimas seguían vivas. ¿Cómo murieron, entonces? De golpe comprendí que, desde el principio, habíamos pasado por alto un punto clave. La propia jefa de enfermería. Víctor, volvemos al Hospital General número 1. La escena no había cambiado, pero esta vez una pequeña abertura en la pared me atrapó la mirada. ¿Se recogieron muestras de esta zona? Víctor consultó el informe. No. Es del tamaño de un puño. Nadie puede pasar por ahí. Lo descartamos. Entré en la sala contigua de preparación de medicación. Justo enfrente del agujero, pegado a la pared, había un contenedor grande de residuos sanitarios. Cada día se llenaba con incontables jeringas usadas. Nadie notaría si faltaba una o sobraba otra. Y ella, como jefa de enfermería, lo sabía mejor que nadie. Víctor y yo nos pusimos guantes de goma y empezamos a revisar, bolsa por bolsa, los sacos amarillos de residuos del almacén. El eslabón que faltaba era el equipo de perfusión. Por suerte, el hospital gestionaba los residuos con mano dura. Cada servicio se trataba por separado. No nos costó encontrar la bolsa de neurología tirada esa misma mañana. Vamos. Que técnica revise todas las jeringas. Y que el forense reexamine el agujero de la pared. La pared, alrededor del agujero, era áspera. Perfecta para dejar rastro. En el borde encontramos pequeñas escamas de piel. El análisis confirmó que eran de la víctima. Bruno y su equipo trabajaron toda la noche. Al final localizaron una jeringa especial, perdida entre un saco entero. Dentro quedaban restos de androfina, un antigripal, pero por fuera la aguja estaba untada con un sedante potente. Y en esa jeringa había huellas de las 2 víctimas. Jefe, hemos revisado los movimientos bancarios de ella. Tal como dijo, esta semana retiró varias veces pequeñas cantidades, hasta vaciar la cuenta. Se lo entregó todo a una estudiante universitaria a la que había ayudado. Aquí tiene su declaración. Con el arma encontrada, el caso ya rozaba la claridad. También hallamos su historial en la consulta de psicología del hospital. Acudió después de que el familiar le diera una bofetada. Aquel día, el médico la diagnosticó con depresión moderada y le recetó medicación. Pero ella nunca fue a recogerla. Como si ya hubiera soltado las riendas, como si ya no le importara curarse. En la declaración de la estudiante constaba que, durante la última semana, ella le transfirió un total de 60.000 yuanes, en muchos envíos pequeños. Suficiente para cubrir matrícula y vida durante los 2 años que le quedaban de universidad.
El jueves pasado la vio por última vez. Le transfirió el dinero y dijo cosas extrañas. Me voy pronto. Después ya no podré venir a verte. Tienes que estudiar mucho y convertirte en médica. ¿A dónde vas? Ella no respondió. Se quedó mirando la puerta de la universidad y murmuró. Ya no voy a ser enfermera. Se suicidó. Colgó al paciente de la cama 18 del soporte del suero y luego usó la mano del propio paciente, rígida por la espasticidad, para sujetar el equipo de perfusión untado con diazepam. Imitando el ángulo de una zurda, como Leo, se apoyó contra la jeringa para inyectarse. A través del pequeño agujero en la pared, lanzó la jeringa al contenedor de residuos clínicos. Conocía al dedillo la rutina de la limpiadora y la aprovechó para hacer desaparecer el único arma. En realidad, el diazepam letal entró en su cuerpo por esa jeringa usando el catéter venoso. En cuanto terminó de inyectarse el diazepam, enjuagó el tubo con el antigripal para crear la ilusión de que seguía tratándose el resfriado el día de su muerte y de paso, dejar en el sistema solo restos del antigripal. No necesitaba inyectarse por la espalda en una vena. Esa maniobra, de técnica alta, no podía hacérsela sola. Le bastaba con dejar una marca de diazepam en la espalda y que el catéter no lo tuviera, así el forense vería una inyección por detrás. Justo eso hizo que el forense concluyera que se trataba de un asesinato. El caso, al fin, quedó resuelto. Leo fue procesado por violación y sobornos gracias a las pruebas del teléfono de la víctima. Olvídese de ser subdirector, lo que le esperaba era vivir tras los barrotes. El hijo del paciente, por el estrangulamiento y por indicios de fraude al seguro, también fue procesado por lesiones. Tal como era de esperar, también cumpliría unos años de cárcel. La enfermera de mediana edad que se quedó con el despacho de la jefa, y que había humillado a la víctima en el trabajo, no infringió la ley. Pero la manera en que la jefa se quitó la vida, como una sentencia, la dejó tan aterrada y obsesionada que no soportó la presión y pidió la baja. En su vida volvería a ser jefa de enfermería. Aún así, hubo algo que nunca llegué a entender. La jefa siempre había cuidado con devoción al paciente en estado vegetativo. ¿Por qué, antes de suicidarse, eligió matar precisamente al hombre que tanto protegía? Tal vez para vengarse de la familia. O quizá no podía soportar el pasado, haber sido amante a escondidas, allí, delante de él. O quizá, al ver la actitud del hijo, supo que después de su muerte nadie cuidaría de verdad a ese pobre hombre. Mejor morir que seguir viviendo apagado en este mundo. Nadie lo sabe. La violación de Leo, la presión para que dimitiera, los rumores del hospital, el aislamiento y el acoso de sus compañeras, la incomprensión de la familia del paciente. Todo fue la última paja tras otra, aplastándola hasta el fondo de la desesperación. Epílogo. Me llamo Bianca. Soy enfermera. Esta es mi última noche de guardia. Porque después de hoy me iré de este mundo. Desde niña soñé con ser enfermera. Me esforcé siempre por alcanzarlo. Al graduarme me aceptaron en neurocirugía del Hospital General número 1, el más grande de la ciudad. A fin de año el servicio hizo la cena. Leo dijo que estaba borracho y se empeñó en que lo llevara a casa. Normalmente era amable conmigo, así que no sospeché nada. Hasta que me rasgó el vestido en un hotel. Me violó. Y estaba preparado, incluso en esa situación usó preservativo. No me dejó pruebas biológicas directas para demostrar el abuso. Volví a casa llorando y se lo conté todo a mis padres. Mi padre no dijo nada. Se sentó a fumar. Mi madre corrió a cerrar ventanas y puertas. Les dije que quería denunciar. Nunca olvidaré la mirada de asco de mi padre. Me ordenó enterrarlo todo. Dijo que me habían violado por llevar falda corta. Apagó el cigarro contra la pata de la silla, me señaló y escupió. Ahora ya no eres una chica intacta. ¿Quién va a querer casarse contigo? Bastante nos costó meterte en un hospital grande. Si denuncias, ni el trabajo podrás conservar. No podía creer que esas palabras salieran de mi propio padre. Para él, un sueldo alto valía más que su hija. ¿Mi valor en esa casa era solo ser un árbol que da dinero? En ese instante solo quise huir.
Corrí a la puerta, intenté abrir y mi madre me bloqueó y me abofeteó. Me dijo que me callara, que era una vergüenza. Dijo que mi hermana menor estaba por casarse, que la otra familia iba a dar una dote generosa, y que no podía permitir que lo mío arruinara ese matrimonio. A la violada me habían violado a mí, pero para ellos la culpable también era yo. Y mientras tanto, pensaban cómo vender a mi hermana a un precio más alto. Mi padre pidió unos días de permiso para cuidarme y me encerró en casa. Me quitó el teléfono para que no denunciara. Como si yo fuera el secreto sucio que no podía salir a la luz. 2 días después mi madre abrió la puerta llorando, pidiéndome perdón. Dijo que no sabía qué hacer, que si me había herido lo sentía. Pero me suplicó que no denunciara, si no, el nombre de toda la familia quedaría destruido. También dijo que mi hermano aún no encontraba trabajo y que, si esto se sabía, le sería aún más difícil casarse. Me llevó a bañarme, a caminar, me compró muchas cosas. Por un momento creí de verdad que aún me quería, que me estaba consolando a su manera. Pero al volver a casa vi un coche conocido en el patio. En cuanto me acerqué, noté algo mal. Leo estaba en el asiento del copiloto, mirándome con calma. Me giré hacia mi madre, aferrándome a la esperanza de que lo hubiera llamado para ajustar cuentas, para vengarme. Pero al segundo siguiente, su voz aplastó la última esperanza. Doctor, le entrego a mi hija mayor. Pero usted cumpla su palabra. Él me arrastró al coche. En cuanto se cerró la puerta, lo que dijo me tiró al infierno helado. Tranquila. Lo de meter a tu hijo en el Hospital General número 1 es solo una frase mía. Todavía no quería creerlo. Intenté abrir la puerta para buscar a mi madre, pero él me hundió contra el asiento. Ya lo hablé con tus padres. Te haré jefa de enfermería y le conseguiré a tu hermano un buen puesto. Tú solo tienes que tumbarte ahí, ya le das un beneficio enorme a tu familia. Aprende a comportarte. Mi madre apenas me miró, luchando dentro del coche, y se dio la vuelta para entrar. Y sí, el lunes por la mañana, mi hermano empezó a trabajar en logística del hospital. Y el aviso de mi nombramiento como jefa apareció colgado en el tablón. Pero desde entonces él mostró su verdadera cara. No solo quería sexo, quería verme sufrir. Cada vez cambiaba el método para torturarme. Me estrangulaba, me obligaba. Su habilidad quirúrgica brillaba justo en esos momentos. Me destrozaba por dentro y por fuera, y aún así era tan meticuloso que nunca dejaba una marca. A ojos de todos yo era jefa siendo joven. Mis compañeras de clase me envidiaban. Pero esa jefatura no era más que un título vacío. La enfermera más veterana no me respetaba. Mudó sus cosas a mi despacho delante de mí para humillarme. En cuanto yo repartía tareas, como si lo tuvieran pactado, encontraban excusas para irse. No hacían nada. Y los pacientes no podían esperar. Así que cada día llegaba 2 horas antes, revisaba órdenes, preparaba medicación y pinchaba a cada paciente yo misma. En su boca yo era la trepadora de cama. Pero cuando ellas cometían un error o el hospital les endosaba un marrón, decían: Tú eres la jefa. Si tú no lo haces, ¿quién? Si tú no lo solucionas, ¿quién? Yo era un escudo, me escupían y, al mismo tiempo, me usaban para recibir las balas. Mis padres usaron mis primas y mi sueldo para pagar la entrada del piso de mi hermano y preparar una dote generosa para mi hermana. Mi hermano presumía por todas partes de trabajar en el Hospital General número 1, bien respaldado. Decía que el próximo jefe de logística sería él. Yo no quería abandonar a ningún paciente. Aunque el de la cama 18 viviera en estado vegetativo, lo cuidaba con todo. Su hijo venía cada 1 o 2 meses. Para que el hombre tuviera insumos, le pedí que comprara por su cuenta suero fisiológico para lavar la sonda urinaria. Pero la familia no solo no lo entendió, pensó que yo estafaba dinero de medicación. Y me abofetearon en público. Esa bofetada, junto con 130 yuanes, convirtió todo mi esfuerzo en una burla y una humillación. Ninguna compañera salió a explicarlo. Se quedaron mirando desde lejos, con muecas de desprecio. Pensaban que yo lo merecía. Ese animal me torturó otra vez. Yo, desnuda en el suelo, como un perro sin casa.
No me dejó ni levantarme antes de soltar. Estoy por postularme para subdirector. Si te quedas, me ensucias el nombre. Mañana redactas la renuncia. Después de soportarlo todo, quería echarme como a un zapato roto. Pero yo sabía demasiado bien que, si podía meter a mi hermano en el hospital y subirme a mí, también podía hacer que me despidieran. Al verme gritar y llorar, no se sorprendió. Solo me estampó en la cara un fajo de fotos mías desnuda. Sabía que no eras fácil. Si no haces lo que digo, estas fotos bastan para hacerte famosa. Cayeron como nieve, yo, desnuda, en 1000 poses, con expresiones distintas. Si no fueras terca, hasta me daría pena que otros las vieran. Mira esta, qué seductora estás. También tengo vídeos. ¿Quieres verte? Todo lo que me sostenía se rompió. Cuando me violaron, mis padres solo pensaron que los avergonzaba. Cuando pude darles beneficios, me empujaron hacia él sin pestañear. Yo trabajé en silencio y solo recibí más aplastamiento. Cuando se cansaron de mí, me tiraron como basura. Ya no quería vivir. Mi vida era una tragedia. Al ver el diagnóstico de depresión, me sentí extrañamente en calma. 3 palabras ligeras como una pluma, y aún así resumían toda mi vida pesada. No recogí la medicación. Alguien como yo no merecía ser tratada. Yo debía morir. Saqué el poco dinero que me quedaba, después de que mi familia me exprimiera, y lo envié en pequeñas transferencias a Clara, la estudiante universitaria a la que había ayudado. Perdóname, Clara. Esta vez, aunque te quedes despierta toda la noche hablando conmigo, ya no vas a poder salvarme. Tú aún tienes una vida limpia por delante. Vive por mí lo bueno de este mundo. Pero yo no podía morir en silencio. Tenía que destapar lo repugnante que hicieron. Como llegaba temprano, conocía la rutina de la limpiadora. Primero retiraba los residuos clínicos y luego limpiaba las habitaciones. Usé la excusa del resfriado para ir a otro hospital y ponerme un catéter subcutáneo en el codo. Como jefa de enfermería de neurología, conseguir anestésico y diazepam era demasiado fácil. Yo conocía de sobra el estado del paciente de la 18, extremidades contraídas, rígidas. Le hice una punción en la espalda siguiendo el ángulo zurdo de ese animal. Luego me inyecté el diazepam a mí misma por el catéter y enseguida empujé el resto con el antigripal, para que no quedara residuo en el tubo. Para una enfermera como yo, era técnica básica. Llamé al doctor y al hijo del paciente. Por un lado quería que las cámaras los captaran allí. Por otro, quería saber si les quedaba un mínimo de arrepentimiento. Aquel animal no mostró remordimiento. Se me echó encima con descaro. ¡Qué pena! Esta noche tengo cirugía. Si no, antes de tu renuncia aún te jugaría una vez más. El familiar, en cambio, golpeó a su propio padre y me agarró del cuello de la bata a gritos. Nunca pensaron que estaban equivocados. Para ellos, la culpable era yo. Cuando estaba a punto de inyectarme el diazepam, el pulso del paciente de la 18 cayó de golpe. 60 por minuto, luego 30. Miré a ese hombre flaco, hueso y piel, en la cama. Su familia solo quería que muriera. El personal sabía que él solo esperaba. Y cuando yo muriera, nadie lo cuidaría con devoción. Sería aún peor. Él era como yo, en este mundo ya no había nadie a quien le importara. Era mercancía a la espera de cobrar un seguro, igual que yo era una herramienta para comprar dinero y estatus para mi familia. Si vivir era ser pisoteada hasta que vivir fuese peor que morir, entonces era mejor irnos juntos. Lo até al soporte del suero y monté una escena extraña. Quería que esto explotara, que la policía investigara hasta el final. Quería que lo que hizo ese monstruo saliera a la luz y su sueño de ascender se hiciera pedazos. Quizá todos piensen que sus maldades hacia mí eran pequeñas. Pero cuando cae una avalancha, ni un solo copo de nieve es inocente. El líquido entró en la vena. Aspiré hondo el anestésico y sonreí mirando el cuerpo colgando ante mí mientras me hundía en el sueño. Por fin éramos libres. Gracias por escuchar la historia. Si les gustó, den like y suscríbanse al canal. Gracias.